tiene por diseño, por programa curricular institucional, tiene contenidos propios, pero al mismo tiempo se nutre de contenidos que son del diseño curricular. El diseño curricular va a marcar de alguna manera cómo empezar a diseñar, pensar y seleccionar la forma en que se van a abordar estos contenidos. Y estos contenidos se van a abordar de diferentes maneras. Pero va a haber algo que es el recurso didáctico propiamente dicho, que va a favorecer la apropiación de estos contenidos por parte de los estudiantes y las estudiantes y, a su vez, también va a favorecer estas construcciones conceptuales. Ahora, cuando se construye un recurso didáctico, el recurso didáctico que es construido dentro del taller, luego es llevado a la práctica profesional. Es decir, no solamente va a ser un artefacto que va a ser llevado a las prácticas, sino que también se espera que este recurso didáctico pueda seguir sirviendo en el trayecto profesional de la persona. Y ahí vemos cómo el recurso didáctico se enlaza cíclicamente con las estrategias de enseñanza y a su vez las estrategias de enseñanza se realimentan, o mejor dicho, le dan sentido a lo que es el recurso didáctico y cómo está puesto. Por último, tenemos que decir que el recurso didáctico no es siempre un artefacto físico que está diseñado y pensado por el docente para la tarea de enseñar y que debe ser un facilitador al momento de que los estudiantes puedan construir las construcciones conceptuales y que tiene como función ser un colaborador en las instancias en el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Entonces, desde el espacio de didáctica de la educación tecnológica, desde luego entendido como un espacio de construcción de un saber específico, simplemente lo que voy a hacer es tratar de establecer algunas cuestiones que se empezaron a notar y cómo de alguna manera, a través de la articulación, empezamos a darle forma. Lo que se hizo con el grupo clase fue partir de un lugar común. Siempre que se parte de un lugar común, hay cuestiones en donde uno se siente cómodo y entonces es mucho más sencillo tratar de avanzar con otro ritmo hacia nuevos niveles de complejización. Por lo tanto, se partió de un lugar común. Lo común en el trayecto de formación del profesorado es que se encuentren con este taller de construcción de recursos didácticos 1.3 antes que el espacio curricular de didáctica de la educación tecnológica. Por lo tanto, fue muy fructífero tomar parte de las experiencias realizadas allí y también, no solamente eso, sino concebir que el objeto de construcción tenía que ver con, más que nada, había antes una problematización del contenido, por lo tanto todo el mundo entendía que llegar al recurso didáctico como un objeto mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tenían que antes poder problematizarlo, poder poner el contenido en una situación que les permitiera reflexionar. A partir de ahí, entonces se inició el camino de la deconstrucción de algo que llamamos segmento didáctico, que es el que implementamos en el espacio curricular de didáctica de la educación tecnológica y también de algunos espacios de práctica como práctica profesional 5. Desde luego, para llegar a esa deconstrucción, es decir, había que hacer determinadas experiencias que le permitieran a los y a las estudiantes reconocer que había componentes
en ese segmento que a la hora de planificar no podían estar ausentes. Pero de ninguna manera se trató de imponer un saber académico, sino que se hizo una experiencia, y a partir de esa experiencia, debate y reflexión, se pudo llegar a acuerdos generales, acuerdos colectivos. Desde luego, esa deconstrucción del segmento didáctico no es posible sin antes hablar de ciertas unidades sistémicas que dan cierta lógica a la organización de la enseñanza. Y es atractivo cómo figuran, ¿no? Una especie de órbita entre los contenidos, los propósitos y los objetivos, y al interior las actividades de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y los recursos didácticos. Pero ciertas conexiones lógicas se tienen que desprender de estos componentes como unidades en sí mismas, pero también cuando trabajan en forma de sistema. El segmento didáctico con el que trabajamos tiene que ver con algunos casilleros que después forman parte de una manera de organizar la enseñanza, una manera de entender cuáles son los componentes y cuáles son las posibles relaciones. Y en este sentido, cuando uno trata de encontrar esas relaciones, entra en juego lo que se llama lectura horizontal. Entonces, encontrar pequeñas relaciones entre las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos, los tiempos estipulados para planificar algo con todo ello, y desde luego preguntarse cuál es la intencionalidad didáctica de todo esto. Cuando trabajamos con el resto de los momentos de la clase, es decir, entendemos que una clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, bueno, trabajamos entonces con esta vigilancia epistemológica a través de una lectura vertical, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que se juegan, una de las cuestiones que se juegan en la organización de la enseñanza. Y lo interesante es que todo esto está en Demos, no tenemos todavía una evaluación de toda esta articulación, porque está en proceso. Pero, bueno, le paso la posta a Caro para que cuente qué le pasa a ella con lo que se trabaja en el espacio de didáctica de la educación tecnológica. No, por eso, vine para vos. Sobre el espacio. Bueno, con acá. Bueno, desde Práctica Profesional 5, obviamente que el espacio específicamente está pensado para ir a acercarse al aula. Es el primer espacio donde los estudiantes se dan clases, digamos, en el aula, y bueno, es muy importante también para ellos. Mirando no sé si sale bien el cuadrito, pero bueno, ahí nosotros vimos que teníamos tres campos de la formación dentro del profesorado, el campo general, el campo específico y el campo de la práctica. Estos tres campos están en interrelación, ¿sí? Y el campo de la práctica profesional es un espacio que se constituye como integrador, de algún modo, de los otros espacios, ¿sí? Porque ahí se ponen en juego los conocimientos específicos del área, ¿sí? La especificidad, como decían las chicas hace un rato, y por otro lado, lo general que tiene que ver con el desarrollo como docente y como en lo general que convoca a la docencia. En estos espacios, dentro de esos espacios encontramos el taller de recursos didácticos, ¿sí? Dentro del campo específico, y la materia de didáctica de la educación tecnológica, formando parte del campo específico, pero como pueden ver, bueno, no se ve muy bien, están más cerca del campo de la formación, del campo de la práctica. ¿Por qué? Porque hay una ida y vuelta, ¿sí? Hay algo que tiene que ver, obviamente, bien puesto en juego con la relación didáctica, con didáctica de la educación tecnológica, donde específicamente se aborda de la misma manera ese segmento didáctico del cual hablaba Fernanda antes, donde trabajamos con la misma idea, con la misma impronta, la planificación y el diseño de una clase y luego de secuencias, y obviamente esto es un trabajo
paulatino, no es que de un momento a otro se construye, sino que es parte del proceso y demanda obviamente también tiempo por parte de los estudiantes. Por suerte, como también cuando nos presentaban lo decían, Fernanda es asesora de la práctica, con lo cual es un espacio también muy importante porque nos mantiene en íntima relación en cuanto a las planificaciones, en cuanto a poder detectar situaciones que sean necesarias de revisar, a poder tomar decisiones también en cuanto a lo que los estudiantes necesitan en cada momento y poder colaborar a su formación. Y por otro lado, el espacio de taller de recursos didácticos, cualquiera de esos espacios de taller de recursos didácticos nos es un insumo importante para la formación y para sus prácticas porque son insumos que pueden ser llevados en sus clases, ¿sí? A ponerlos en prácticas en algunos de esos momentos, dependiendo obviamente de los contenidos y de los grados que les corresponda tomar. No hemos tenido todavía la suerte de pasar por este momento en una práctica específica. Por ahí Mario decía, bueno, presentar un caso en particular, todavía no tenemos esa situación de completar el ciclo, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta también porque es una manera de pensar y de que estamos tomándolo hacia adelante, pensando hacia el futuro en las posibilidades que tenemos de articulación. Pasa. Bueno, ¿qué pasa durante la práctica? ¿Sí? La práctica tiene tres momentos, ¿sí? Un momento en donde se planifica, de algún modo, donde se plantean las propuestas en base a los contenidos abordados, los contenidos que se van a hacer preparados, que van a necesitar preparar para sus clases. Y obviamente se empieza a trabajar antes, ¿sí? Con la planificación, antes de saber qué contenidos se van a trabajar en las clases, se trabaja sobre planificación y sobre cómo empezar a planificar una clase. Pero cuando tenemos ya definidos escuelas, grados, a quién le toca cada cosa, empezamos a abordar justamente, bueno, cuáles son esas propuestas que vamos a llevar adelante, cuál es el criterio que vamos a tener para el diseño de esa propuesta, cómo vamos a hacer para contextualizarlo, ¿sí? Hay que pensar en un contexto, no puede estar desvinculado de un contexto, una planificación, y esto también nos lleva a pensar en cómo una clase tiene que tener relación con la otra, no pueden ser clases sueltas, con lo cual eso nos da la pauta de poder generar secuencias de enseñanza. Tiene que pensarse que sea significativa, ¿no? Digo, tiene que proponerse, en principio alguien dijo hoy, no me acuerdo bien, que nos tiene que gustar a nosotros, ¿no? Tiene que ser algo que nos motive, que nos apasione, que nos guste. Bueno, entonces, plantear al estudiante, bueno, que sea él o ella la que diseñe, la que piense qué cosas le interesan en relación a ese contenido, nos parece que es importante de tenerlo en cuenta. Y ahí van a empezar a intervenir qué pasa con esos recursos que llevo a la práctica, ¿no? ¿Dónde pongo los recursos? ¿Cómo los pongo? Si los pongo o no los pongo, ¿no? Digo, hay que tomar decisiones, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces no es el recurso didáctico, lo tengo hecho, entonces ya está, listo, esto es lo que uso. No. Hay que repensar también, bueno, a ver, cuál es la idea con la cual yo voy a presentar ese recurso, si es que se va a poner en relación con ese contenido que yo estoy trabajando, si es la mejor oportunidad que tienen los chicos para apropiarse utilizando ese recurso didáctico de alguna manera, y de qué manera lo voy a proponer, de qué manera lo voy a llevar adelante. Entra en el juego ahí, bueno, pensar en cómo voy a hacer, ¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar para ponerlas en juego? Un poco retomando ahí lo que planteaba Rodrigo, no sé si lo dijiste muy claro, pero me parece que
lo quiero retomar porque lo hablamos antes, en la manera de presentar también dentro de, el taller hay situaciones problemáticas, ¿no? Hay una idea de problematizar ese recurso, o sea, no parte de, bueno, ahora construimos esto, sino partimos de situaciones problemáticas. Y entonces también eso es importante y es un insumo importante al momento de que llegan a las prácticas, porque hay un modo de pensar en la enseñanza y de pensar en el aprendizaje que de algún modo se instala, ¿sí? Bueno, tengo que problematizar, ¿no? Tengo que pensar algo que problematice esto, tengo que generar instancias que no sean meramente decir, ¿no? Tengo que pasar, superar esa situación. Y entonces, también es importante dentro de la formación, dentro de nuestro profesorado, tener en cuenta cómo proponemos esas clases nosotros mismos profesores, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como parte de la formación de cada uno de los estudiantes desde nuestros espacios curriculares? Entonces, eso también va a llevar a poder pensar en que, bueno, hay diferentes formas, diferentes maneras, diferentes estrategias de poder aproximarse a conceptualizaciones, y no es solo leyendo, ¿no? Hay que pensar que tenemos variedad y justamente nuestro objeto de estudio tiene que ver con el hacer, de algún modo, tiene que poner en relación la problematización, y entonces eso creo que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en ese antes, que uno lo toma como insumo, ¿sí? En el momento de las prácticas, que de algún modo fue empezado a construir en otros espacios. ¿Qué pasa durante la práctica? Bueno, durante la práctica sucede lo que tiene que suceder, lo que se puede, lo que se pudo conseguir en ese momento, ¿sí? En las instancias que cada uno esté, siempre intención, y creo que acá nosotros acompañamos a los estudiantes durante su planificación, durante el proceso de armado de esa planificación y también durante la clase. Nuestra intención también es que se pueda sentir acompañado en ese construir, que es aprender a dar clase, y en ese momento se toman decisiones, ¿sí? Se observan también, se pone de algún modo en juego ese modo de intervenir, ¿sí? De algún modo. De algún modo se gestiona, ¿no?, la clase, pero quizá con las herramientas que cada uno tiene, ¿no? Hasta lo que pudo construir. Y eso me sirve para poder pensar después, ¿no?, qué pasó en el aula, ¿sí? ¿Cómo hago para eso? Traerlo nuevamente, reflexionar y analizar lo que sucedió y poder a partir de ahí construir, seguir construyendo. Ahí aparece un poco esta idea de en relación a la reflexión y a la revisión, hay que, decían por ahí los conceptos, ¿no? Que hay que tener claro los conceptos. Muchos estudiantes no tienen en claro los conceptos y cuando llegan a dar clase hay cosas que siguen estando arraigadas, porque son muy difíciles de sacar esas ideas previas que cada uno tiene o ese modo. Y es trabajo, ¿no? El trabajo es ponerse en el lomo de algún modo, bueno, eso que tengo que deconstruir y que tiene que replantearse, tiene que repensar, y tenemos que repensar juntos, ¿no? Me parece que ahí es un trabajo entre todos y todo el grupo, no solamente docente, estudiante, sino de el grupo que conforme ese espacio en ese momento. Y en base a esto poder pensar también, bueno, si usamos un recurso didáctico, si pusimos en juego algún recurso didáctico, ¿cuál fue el sentido? ¿Qué pasó en el aula con ese recurso, ¿no? ¿Qué tuvimos en cuenta? ¿Qué le sucedió a los estudiantes? ¿Qué preguntas fueron las que fomentaron de algún modo el aprendizaje? Si esas preguntas estuvieron bien hechas o no, si esa situación la podemos modificar o cambiar en función a lo que vimos que ocurrió en la clase. Estoy pensando en este momento en situaciones por ahí físicas, ¿no? Obviamente que uno puede pensar en cualquier otro sistema, representación o
recurso didáctico, porque también es esto, no pensar el recurso didáctico como una construcción en función de aquello que quiero enseñar, no perder de vista eso, que yo quiero enseñar algo y el recurso lo pongo a disposición, o sea, lo tengo ahí, si es lo que me sirve, si es lo que funciona, no porque lo tenga lo tengo que poner, y así como está, sino que eso es un poco lo que queríamos decirles. Pasemos a la última. Un poco retomando la idea del inicio, ¿no? Pensamos en esto que de algún modo articulando lo que era el título, pensamos en que los espacios curriculares articulados para reponer sentidos empleados, apelando a una formación integral, ¿sí? Esa es nuestra intención, que los estudiantes puedan ser formados de manera integral, de manera conjunta, de una manera holística, ¿sí? Ampliamente. Así que, no sé si quieren agregar, chicos. Resumo. No, resumo. Es esto de poder plantear que cada espacio curricular pueda tener su porosidad y que no solamente esa porosidad se plantee en los pasillos de las instituciones, sino que haya lugares específicos para poder compartir experiencias y para poder debatir sobre ellas, para poder seguir apostando a un trabajo interdisciplinario y intercátedra. Es importante y por eso es que estos espacios se tienen que defender y se tienen que pedir, ¿no? que ocurran más seguido para que podamos estar en contacto y desde otro lugar con esto de pensar la enseñanza para la educación tecnológica. ¿Preguntas? Bueno, primero felicitarlas. Una pregunta. La compañera de Santa Fe hablaba de la idea esta del lenguaje común y demás, cosa que yo no estoy tan de acuerdo porque no existen los lenguajes comunes en ninguna disciplina, pero ese es otro tema. La pregunta es otra. No es malintencionada, al contrario. Les dijeron, no tenemos recetas, no trajimos, ¿por qué no dan un ejemplo de aquella? Yo sé de qué están hablando, porque conozco el taller. ¿Por qué no dan un ejemplo de qué hablan cuando hablan de recursos didácticos? Es eso. Porque yo sé que tienen muchos ejemplos. Nombre uno. Bueno, nosotros dijimos que el taller de recursos didácticos se nutre de los contenidos del diseño curricular. Si, por ejemplo, tomamos uno de los contenidos como el de quinto grado, donde hay operadores tecnológicos que sirven para controlar, por ejemplo, algún tipo de movimiento, entonces, a partir de eso y de los ejemplos propios que pone el diseño curricular, se establece una situación problemática. Una situación problemática, un ejemplo, la harinera El Molino desea envasar diferentes cantidades de harina en diferentes tipos de envase al mismo tiempo. La idea sería poder regular la cantidad de insumo material que cae en dichos envases. A partir de allí, lo que se puede pedir es el diseño de un recurso didáctico que facilite la construcción conceptual sobre qué operadores tecnológicos permiten la regulación para hacer esto. De ahí que los y las estudiantes lo que ofrecen son una serie de posibilidades. Y a partir de esas posibilidades evalúan cuál es aquella que permite un mejor desempeño. Cuando hablamos del mejor desempeño en cuanto a la eficiencia, estamos hablando con que el recurso didáctico no sea un obstaculizante. Y nos referimos
a la idea de que se pueda ver aquello que queremos mostrar y que sirva para poder favorecer la idea que queremos enseñar. Y no el contenido que queremos enseñar y la idea que queremos que arriben a través de las construcciones conceptuales. Y no que sea un objeto distractor en la clase. Porque entonces podría ocurrir que un recurso didáctico pensado con la mejor de las intenciones, diseñado, puede convertirse en un distractor y entonces poder retornar a aquello que que diseñamos en nuestra planificación para poder enseñar, lo vamos a perder de lugar. Y nuestras y nuestros estudiantes puedan perderse en lo que es esa construcción conceptual. No sé si fue claro. Yo creo que tiene razón Mario. Creo que aquí hay una audiencia que posiblemente no tenga la menor idea de qué están hablando cuando hablan de recursos didácticos. Sería bueno que ustedes mostraran una foto de la exposición que hacen de los recursos didácticos. Ustedes lo hacen. Nosotros participamos una vez en un encuentro en el profesorado donde se exponían los trabajos de los alumnos en los talleres. Vos fuiste testigo y alguien lo grabó, ¿fuiste vos? Sí, yo lo grabé. Ella lo grabó. Muy bueno. Y éramos varios, creo que participaste vos y otra, éramos 3 que teníamos que evaluar y ponerle, dar como un como decir, bueno, a ver cuál recurso nos parecía el más adecuado. Y había recursos complejos que tenían que ver como, por ejemplo, hacer un sistema de control de barreras electrónicos, que después hay que ver cómo se usaba en la práctica, digamos. Había sistemas mecánicos, había de todo, digamos. Y había uno que había hecho, un alumno que había hecho simplemente distintos ejemplos de operadores mecánicos. Daniel Barrera. Sí, aclaro ahí porque está bueno poder pensarlo. Daniel en su momento lo hizo para una práctica y específicamente y trabajó la planificación en base a eso, tomando obviamente todo lo que había construido en los espacios de recursos didácticos, pero no llevando ese recurso didáctico que había construido en el taller, sino diseñando en ese momento eso que necesitaba para lo que le iba a servir en el aula, que era generarse esos dispositivos mecánicos que eran como cajas negras, donde se veía el movimiento, la transmisión y la transformación de movimiento. Donde no se veía. No se veía cuál era el operador, exacto, pero sí lo que entraba y salía. Exacto. Eran cajitas. Nosotros le dimos como el premio, no sé, la mención, no me acuerdo cómo era, a algo que parecía más simple que los otros recursos que eran más complejos, mucho más elaborados, porque estaba muy claro para qué lo iba a usar. Por eso era un recurso didáctico. Parecía, bueno, pero operadores mecánicos, pero eso todo el mundo lo conoce, tal, lo sabe, pero estaba muy bien pensado en cómo lo iba a usar. O sea que el recurso didáctico, que cuando nos formábamos en el profesorado docente era el rotafolio, la palabra inexistente, era eso que ibas a usar más allá del pizarrón, digamos, y la tiza. Eso es un recurso didáctico. Entonces, ¿cuál es un recurso didáctico en la educación tecnológica que vos puedas construirte y llevarte como tu canasta de todos los años, y no decir, no tengo nada, no me compraron nada, yo no puedo enseñar porque no tengo materiales, los chicos no traen? Está muy bueno pensar desde ese lugar, ¿no? Porque también nos permite... Gracias. Nos permite pensar en esto, ¿no? En la función del recurso didáctico. Tiene que ser flexible, tiene que permitirme posibilidades dentro del aula.
Ahí Rodrigo planteaba un ejemplo en relación a la harinera, y me acuerdo de una docente que fue antes de la pandemia, pero que lo propuso en el aula para trabajar no sistemas mecánicos, sino sistemas de control. O sea, en su momento, en la propuesta que se le había dado para el taller, viene a trabajar sobre los sistemas mecánicos, pero ella vio una posibilidad de pensar los operadores de control y las situaciones de control necesarias para ese momento. Entonces, le dio otra vuelta de rosca a ese recurso que había construido anteriormente. Y lo pudo poner en otros contenidos. Hola. Tuve el placer de haber tenido a Rodrigo como en el taller de curso didácticos 3, y yo no tenía control, o sea, él tenía que llevar a la práctica lo que veíamos en el aula. A partir que cambió el plan y yo no hacía la parte de construcción y se hacía en los talleres. Pero yo tenía el taller de recursos didácticos 2, donde les cuento simplemente porque fue una experiencia que creo que resultó exitosa, no sé al día de hoy si no se hace lo mismo, hasta que me jubilé, estoy aclarando. Donde tenían que construir una máquina a partir de nuestro enfoque, o sea, entender una máquina como un sistema que tiene un actuador, tiene un motor y tiene mecanismos que intermedian entre el motor y el actuador. Y eso era la consigna. Ahora, el motor tenía que ser un motor eléctrico, ¿sí? Para que aprendan a usar motorcitos eléctricos con fuente de alimentación, o un motor de viento, estamos hablando de un molino de viento, o un motor de agua, estamos hablando de una red hidráulica. Y bueno, para que puedan llevar a la práctica la experiencia de todos esos dispositivos, tenían que poder hacer que el actuador funcione con el motor o con alguna de la red hidráulica o el molino de viento. Y básicamente era reflexivo, o sea, a partir de la construcción y aprender ciertas habilidades para poder construir esas cosas, y estamos hablando de todo con material de descarte, a partir de la reflexión. En pandemia fue. En pandemia fue una experiencia que fue maravillosa, pero básicamente la reflexión de entender que es la máquina y que tiene esas tres partes fundamentalmente. Bueno, yo más que pregunta, es como ese recorrido que están diciendo ellos, decirlo desde el lado de alumna. Yo soy alumna de ellos tres, sigo en el profesorado, soy docente en aula porque soy egresada del PADER, esto que estaban diciendo antes, de estas que no se recibieron de docente, pero que están en un aula. A mí me pasó esto, que yo tuve una vida, hice un montón de cosas y un día llegué al aula. Me empujaron mis amigas, las que estaban hace mucho. Y me sentía trucha. Me sentía como que me faltaba algo. Como que agarraba el diseño curricular y no entendía por dónde leerlo, si estaba al revés, no sabía qué pasaba. Y un día dije, voy al profesorado. Voy a ver qué pasa, a ver si... Y ahí me encontré con todos los que hablaron, creo. Que de alguna manera me empezaron a ordenar la cabeza, y ahí digo que es esta órbita que trabajaron ahí, que pudieron expresar muy bien, me enseñaron a ver la órbita esa, a entenderla, que es lo importante. Yo no tenía el enfoque. El primero y el segundo año de mis clases en el aula, yo diría que son para criticar, porque no tenía yo la formación, por más que tenía otros estudios que me avalaban y soy titular y todas esas cosas que todo el mundo quiere, yo no me sentía cómoda estando en el aula. Y el ordenar y el poder ver ese recorrido que tiene un orden, que nos pasó todo, nos pasó en el medio de la pandemia. Con Marcelo hablábamos a cualquier hora, no me arranca el motorcito, no puedo hacer que de vuelta, y él desde el teléfono diciendo que mandame un video así, hasta no se ve. Y eso es la mejor experiencia que pudimos haber tenido, y lo pudimos transitar, esto del recurso didáctico. Yo
que hice en el taller de recursos didácticos 1, lo tengo en el escritorio de mi colegio y cuando estamos trabajando lo usamos en varias veces para varios temas diferentes, además que a los chicos les gusta tocar y hacer, y a su vez después pude poder entender armar ese diseño curricular y hacer digamos, armar toda una secuencia didáctica que también me parecía como un mundo. Y la otra parte de la práctica profesional es el lenguaje interno que tenemos que tener, aprender a tener, en que cada colegio es un mundo, es una ciudad distinta, con un directivo que baja otros lineamientos, uno tiene que, si uno no está coachado de antes con todo esto que te va a pasar, o cuando empiezan a hablar con códigos, ahí pusieron todos, no pusieron ninguno que tenga el nombre verdadero, o sea, era TDF.1 y uno va encontrándose, llega al colegio y no sabe qué quiere decir P, qué quiere decir esto, entonces es básico esto de que estén ellos trabajando en forma articulada, porque nos permite llegar desde un lugar y en ese tránsito poder entender y después ponerlo en la práctica. Yo lo pongo sobre la mesa, siempre digo, al otro día que salgo del profesorado. Entro al colegio y ya como que abrí la cabeza con otras cosas. Y acá tengo uno que lo quiero comenzar para que empiece. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario, reflexión? Solo quería saber por qué decía práctica 5. ¿Son 5 años? No, bueno, explicamos un poquito. Son 9 prácticas en total tiene el profesorado. Cada práctica corresponde a un cuatrimestre. Las 2 primeras prácticas están más relacionadas al rol docente. Práctica 3 y práctica 4 son ligadas a observaciones, una a nivel primario y otra a nivel secundario. Práctica 5 y práctica 6, una es práctica y la otra es residencia de nivel primario. Práctica 7 es una práctica a nivel inicial y las prácticas 8 y 9 están ligadas al nivel secundario en su práctica y residencia. Son cuatrimestrales, con lo cual se pueden hacer, hay una práctica, la inicial, que es más chiquitita de algún modo, que tiene menos carga horaria y se puede hacer en los 4 años que son el profesorado. Sí, pero son un montón para. Bueno, muchas gracias. Simplemente quiero dar las gracias porque nosotros venimos montados a hombros de gigantes. Gracias. Bueno.